Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre del 2021 y en ejercicio del derecho constitucional y de orden legal de iniciativa consagrados por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política Local y 29, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo apruebe emitir convocatoria pública para nombrar a los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, obligación a la que damos cumplimiento en esta sesión, la cual motivamos al tenor de la siguiente exposición de motivos. En sesión de pleno celebrada el día 9 de septiembre del 2021, este Poder Legislativo aprobó la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual fue remitida a los ayuntamientos del Estado para que manifiesten si la aprueban o no, conforme a lo que establece el artículo 163 de la misma norma constitucional, siendo aprobada dicha ley con el voto a favor de los ayuntamientos de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Aribeshi, Arizpe, Atil, Bacadehuichi, Bacum, Banamichi, Babiácora, Benjamín Gil, Benito Juárez, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guásabas, Guatabampo, Imuris, Magdalena, Mazatán, Naco, Nacorichico, Nacosari de García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Zaguaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Romuerto, San Javier, San Miguel de Orcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sarix, Soyopa, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora. Además de los anteriores, vale la pena mencionar que varios municipios han comunicado a esta soberanía su respaldo y aprobación a la ley en cuestión, de manera posterior a su entrada en vigor. Ahora bien, entre varias disposiciones constitucionales, la multicitada Ley número 2 reformó el artículo 2 de la Constitución Política del Estado para establecer que es responsabilidad exclusiva de este Poder Legislativo nombrar a los comisionados que deben integrar el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI, órgano autónomo garante de los derechos humanos en las materias que le dan denominación, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, anatomía presupuestal, operativa, de gestión y de decisión. Al respecto, en el artículo 2º transitorio de dicha reforma constitucional, se estableció lo siguiente. Artículo 2º. Respecto a la designación de los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por el Congreso del Estado, contará con un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para publicar a los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y en el Boletín Oficial de la Federación del Estado de Sonora las bases y convocatoria para elegir a las y los ciudadanos que integrarán el referido instituto. A efecto de garantizar la sustitución escalonada que señala la fracción quinta apartado A del artículo 2 de la presente ley, los integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales serán nombrados por única ocasión por los siguientes periodos. Primero, presidente, 7 años. Segundo, comisionado, 5 años. Y tercer, comisionado, 3 años. Claramente, lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho transitorio obedece a que el mismo apartado A del artículo 2 de la Constitución Política del Estado ordena que los comisionados duren en su cargo 7 años y sean sustituidos de manera escalonada para asegurar la autonomía del organismo, por lo que con esta disposición transitoria en lo sucesivo lograremos la sustitución escalonada de sus integrantes. La importancia de asegurar la autonomía de las decisiones del órgano garante estriba en las altas responsabilidades de su cargo, estrechamente vinculadas con los derechos humanos de los sonorenses en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, a efecto de garantizar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y ser pieza fundamental en el combate a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro Estado y a nuestro país. Por lo anterior,
No debe dilatarse la integración de esta importante institución política, ya que desde el 13 de diciembre del 2018 venció el plazo de 6 años para que en su momento fueron nombrados como vocales del órgano garante los ciudadanos Andrés Miranda Guerrero, Francisco Cuevas Sáenz y Marta Arely López Navarro, quienes a su vez, por disposición de la Ley número 85 que reformó la Constitución del Estado en esta materia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los ciudadanos nombrados como vocales fueron ratificados en el cargo de comisionados de dicho órgano hasta el 12 de diciembre del año 2018, razón por la cual el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debió ser renovado hace casi 2 años. Para estos efectos, el apartado B del artículo 2 de la multireferida Constitución local nos indica que el proceso de designación de los comisionados del órgano garante, este Congreso del Estado deberá asegurar la participación ciudadana, emitiendo y difundiendo en los medios de comunicación una convocatoria pública para que pueda registrarse cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado. Para lo cual, el primer párrafo del segundo transitorio de la Ley número 2 nos indica que esa publicación debe hacerse en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, poniéndonos un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley en mención, a partir de la cual se publicó el 4 de noviembre del 2021, por lo que es urgente su aprobación en esta sesión ordinaria, ya que el plazo otorgado está próximo a vencer. Al efecto, la convocatoria pública que se emita debe fundamentar un procedimiento que cumpla con las siguientes reglas que establece el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 1. Se invitará a los ciudadanos mediante convocatoria suscrita por la mesa directiva del Congreso del Estado en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado de Sonora y el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Segundo, en la convocatoria se establecerán los plazos, lugares y horarios de presentación de las solicitudes, los requisitos y la forma de acreditarlos. Tercero, las y los interesados en participar acudirán a presentar su solicitud y anexarán la anuencia de sujetarse a los resultados que se obtengan y su autorización para el tratamiento de sus datos personales mediante el siguiente procedimiento. Inciso A. Cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado podrá registrarse dentro del plazo de 10 días naturales posterior a la expedición de la misma, presentando su solicitud y documentos ante el Congreso del Estado. Inciso B. Concluido el plazo para el registro de la mesa derivada del Congreso del Estado, dentro de los 5 días naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en la que se hizo pública la convocatoria, en el que señale el número de aspirantes registrados y determine quiénes cumplieron con los requisitos formales exigidos en la convocatoria. De la misma manera, en la citada lista se establecerá y hará pública la posibilidad que dentro de los siguientes 5 días naturales siguientes a la publicación de la lista, cualquier persona interesada con apoyo en pruebas suficientes pueda presentar comentarios y objeciones a la candidatura de cualquiera de los aspirantes. Los aspirantes inscritos que hayan cumplido con los requisitos serán convocados a comparecer en audiencia pública ante la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, en cual se determinará si cumplen con el perfil adecuado que marca la ley y la convocatoria correspondiente para ejercer el cargo de comisionado. Se deberán difundir las versiones públicas de los currículos a los aspirantes. Inciso D. Concluido el periodo de comparecencias, la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, mediante dictamen, presentará la propuesta de designación de comisionados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación. Inciso E. El dictamen que presente la Comisión de Transparencia se aprobará cuando obtenga el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso del Estado. En caso de que el dictamen no hubiera obtenido la votación requerida para su aprobación, la Comisión deberá presentar otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la aprobación correspondiente. En la conformación del Pleno del Instituto no habrá más de 2 comisionados o comisionadas de un mismo género. En el procedimiento de designación se garantizará la transparencia, independencia y participación de la sociedad. Adicionalmente, debemos contemplar los requisitos que establece el artículo 43 de la ley recientemente mencionada, los cuales deben ser cumplidos por los aspirantes a ser comisionados del órgano garante, los cuales son, inciso A, ser ciudadano mexicano con residencia efectiva
de 1 año en el estado de Sonora. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. Inciso C, tener al día su designación por lo menos 5 años de título profesional legalmente expedido. Inciso D, contar con grado de licenciatura. Inciso E, no haber ocupado algún puesto de elección popular, ni haber sido presidente de un partido o agrupación política o ministro de culto religioso. Inciso F, se procurará que cuenten con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Conforme a lo expuesto y considerando que lo ordena la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 2 y en tercero transitorio de su ley número 2, esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política somete a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente proyecto con punto de acuerdo para emitir la convocatoria pública a efecto de iniciar el procedimiento para nombrar a los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a la misma Constitución local y la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo que establece el artículo 52 y 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado y 29, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de este Poder Legislativo la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el artículo 6 transitorio de la Ley número 2 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de noviembre del 2021, y los artículos 42 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, resuelve emitir la siguiente convocatoria pública. El Congreso del Estado de Sonora convoca a las y los ciudadanos en general a participar en el proceso de nombramiento de comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales bajo las siguientes bases. Primera, las solicitudes y proposiciones deberán presentarse por escrito ante oficiales de parte de este Poder Legislativo. Sitio en calle Pedro Moreno y Tehuantepec, edificio del Poder Legislativo, Colonia Las Palmas, Hermosillo, Sonora, dentro del plazo comprendido desde el 20 hasta el 29 de noviembre del 2021, en horario de las 8 a las 20 horas. Segunda, los requisitos para registrarse como aspirante son ser ciudadano mexicano con residencia efectiva de 1 año en el Estado de Sonora, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, tener al día de su designación por lo menos 5 años de título profesional legalmente expedido, contar con grado de licenciatura, no haber ocupado algún puesto de elección popular, no haber sido presidente de un partido o agrupación política o ministro de culto religioso, contar con la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Tercera, los aspirantes a comisionados del instituto deberán proporcionar un correo electrónico para oír y recibir notificaciones y deberán anexar a su solicitud copia simple de los documentos que a continuación se enlistan o copia certificada de los mismos al momento de registrarse. Currículum vitae, en la que se precisa la fecha de nacimiento, los datos generales y número telefónico, con documentos comprobatorios. Y currículum en versión para publicar, sin datos personales, original ambos. Copia simple de acta de nacimiento, credencial con fotografía para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Copia simple del título profesional. Carta firmada en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de nombramiento, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Carta bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste contar con residencia efectiva de 1 año en el Estado de Sonora. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no haber sido condenado por la comisión de delito doloso. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no haber ocupado algún puesto de elección popular, ni haber sido presidente de un partido o agrupación política o ministro de un culto religioso. Todos los documentos deberán presentarse en copias claras y legibles, y las cartas bajo protesto de decir verdad deberán contar con la firma autógrafa del aspirante. En el caso de las copias simples no certificadas ante federatario público, la Dirección General Jurídica de este Congreso del Estado podrá requerir los documentos originales en cualquier momento del proceso, a través del correo electrónico que haya proporcionado al aspirante,
para realizar el cotejo de los mismos con las copias simples exhibidas. El incumplimiento de los requerimientos para exhibir los documentos originales se considerará falta de interés en continuar participando en el proceso de selección y se desechará el registro del aspirante. Cuarta, el día 30 de noviembre del 2021, la mesa directiva del Congreso del Estado procederá a publicar de la misma forma que esta convocatoria los nombres de las personas inscritas para fungir como comisionado o como comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinando quiénes cumplieron con los requisitos formales exigidos en la base de esta convocatoria. La falta de algunos de los documentos exigidos en la base tercera de esta convocatoria o su presentación fuera de tiempo y forma establecidos serán motivo suficiente para no validarse el registro del aspirante respectivo. Las versiones públicas de los currículos de los aspirantes se publicarán en el sitio de internet oficial del Congreso del Estado. Quinta, cualquier persona interesada con apoyo en pruebas suficientes podrá presentar por escrito comentarios y objeciones de la candidatura de cualquiera de los aspirantes dentro del plazo comprendido desde el día 1 hasta el día 5 de diciembre del 2021, en horario de 8 a las 20 horas, ante oficialidad de parte de este Poder Legislativo. Sexta, una vez realizada la publicación a que se refiere la base cuarta de esta convocatoria, la Comisión de Transparencia programará y llevará a cabo audiencias públicas de entrevista, convocando a comparecer a cada uno de los aspirantes para conocer directamente sus antecedentes personales y profesionales y de modo especial su concepción de la institución a la cual pretenden formar parte, su conocimiento en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como las razones por las que aspiran al cargo. Las fechas y lugares de celebración de las audiencias de referencia se harán del conocimiento público en el sitio de internet oficial del Congreso del Estado. Séptima, una vez realizada la etapa de comparecencias, el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Transparencia, realizará el análisis, estudio y evaluación del currículum vitae, documentación presentada y del resultado de la audiencia en entrevista en cada uno de los aspirantes, a efecto de proponer al Pleno, mediante dictamen, para su aprobación, el nombramiento de las personas que habrán de desempeñarse como comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La propuesta no deberá estar integrada por más de 2 comisionados o comisionadas propietarias de un mismo género que sus respectivos propietarios y deberá estar conformada de la siguiente manera: un comisionado o comisionada propietaria y un comisionado o comisionada suplente que se nombrarán por un periodo de 7 años, un comisionado o comisionada propietaria y un comisionado o comisionada suplente que se nombrarán por un periodo de 5 años, un comisionado o comisionada propietaria y un comisionado o comisionada suplente que se nombrarán por un periodo de 3 años. En caso de que el dictamen no obtenga el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso del Estado, la Comisión de Transparencia deberá presentar otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la aprobación correspondiente. Octavo, todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisiones para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Hermosillo, Sonora, a 18 de noviembre del 2021. Atentamente, diputada Ernestina Castro Valenzuela, diputado Ernesto Roger Munro Jr., diputado Ernesto de Lucas Hopkins, diputada Claudia Zulema Burs Corral, diputado Fermín Trujillo Fuentes, diputada Roselena Trujillo Llanes, diputado Sebastián Orduño Fragosa. ¿Es cuánto?